Hey valientes inmigrantes, bienvenidos una vez más a este su podcast. Yo soy inmigrante. Este es un tema pedido justamente por ustedes como audiencia y es la proyección, abogado, de lo que podría pasar este próximo año 2025 en el ámbito migratorio. Y bueno, por supuesto que estamos con nuestro abogado Juan Rosa Rosado, que nos va a explicar, obviamente desde un punto de vista de opinión, porque hay que estar básicamente en el año 2025 para tener certeza. ¿Qué podríamos esperar? Porque ciertamente tenemos una ventaja y es que ya el expresidente Donald Trump tuvo 4 años, entonces eso nos da una sensación de lo que podría pasar. Nos da más o menos un pie forzado para ver qué va a pasar por ahí, Abraham. Correcto. Mira, Abraham, pues primero que todo, gracias de nuevo por invitarme y gracias por permitirme compartir entonces con tu audiencia. Y como bien estabas diciendo, Abraham, ¿qué se esperan? Muchos cambios. Habrá muchos cambios. Y además que los cambios, yo soy de los que piensa que uno debe estar preparado siempre, ¿entiendes? Y no es por sonar fatalista, pero yo soy de los que piensa que uno se tiene que preparar para lo peor, porque si pasa, estábamos listos. Si no pasa, pues qué bueno que no pasó. Pero si pasa, estábamos listos. Y este es el momento de prepararse entonces, Abraham, ante todos los posibles cambios que pudiese traer esta nueva administración presidencial. Hay algo lamentable y es que desafortunadamente muchos hispanos, latinos o inmigrantes, por así decirlo, en Estados Unidos tuvieron el tiempo pertinente, necesario para poder prepararse. Pero debían esperar un momento como este, un cambio de atmósfera, un momento de presión para decir, ¿cómo hago? ¿Qué opciones tengo? ¿Cómo puedo hacer para evitar una deportación? Desafortunadamente muchos inmigrantes pues hicieron sus aplicaciones de asilo de manera empírica, deportiva, así como que, tú me cobras 200, bueno, dale, hazme esa aplicación allí porque quiero que me apliquen al permiso de trabajo, quiero obtener el permiso de trabajo, y no entienden realmente la dimensión, la seriedad de lo que es un asilo, abogado. ¿Qué podríamos decirle a esas personas que sometieron un asilo pero están como Adán el de las madres? No saben exactamente a qué se van a enfrentar y qué significa esto del asilo. Mira, Abraham, primero que todo tenemos que tener en consideración, y lo dice la misma planilla de asilo a la parte de abajo, que someter un asilo con información no cierta del todo o incluso información incompleta pudiese entonces convertir a esta persona en un objetivo del gobierno. ¿Por qué? Porque cometió fraude. Cada vez que una persona firma una planilla de asilo lo está haciendo bajo juramento, Abraham. Así que, ¿qué deben hacer estas personas? Lo primero que tienen que hacer es contactar con su abogado de preferencia. ¿Qué tienen que hacer estas personas, Abraham? Lo primero que tienen que hacer es contactarse con su abogado de preferencia, Abraham. Tenemos que revisar esa planilla de asilo parte por parte, Abraham. Y como estábamos hablando en episodios anteriores, en muchas ocasiones las personas piensan, mira, lo que me pasó no fue suficiente, y cuando se sientan a hablar con un abogado de inmigración, da la casualidad que tiene un excelente caso, Abraham. Así es. Entonces, lo principal que usted debe enfocarse ahora es en no esperar pues que usted reciba una citación individual, audiencia de mérito, y estar allí frente a la corte para que te caiga la iluminación del cielo y tomes acción y entiendas la importancia de lo que estás enfrentando en la corte, porque estás en un proceso de deportación. O sea, realmente el equivocarte o un mal proceso o un mal resultado, podríamos decir, en ese momento, pues puede significar una deportación, ¿no? Sí, Abraham, mira, de hecho, dijiste algo bien curioso. La luz no va a llegar así del cielo, Abraham. El día de esa audiencia individual, la luz no va a llegar del cielo, así que ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que prepararse, como bien dijiste, hay que montar un buen caso, Abraham, y hay que buscar todos los ángulos posibles para que entonces garanticemos una buena gestión ante la Corte de Inmigración. Correcto, así que nosotros siempre decimos que la desinformación es el peor enemigo del inmigrante, pero yo creo que aquí hay otro factor más determinante incluso que la desinformación, y es una ligereza que se produjo con todo este sistema migratorio que vimos en los últimos años en Estados Unidos, donde si vamos al pasado, pues para tú entrar por frontera tenías que presentar un miedo creíble. Si a ti te negaban ese miedo creíble, pues te daban la opción de que un juez lo revisara, como lo mencionamos en episodios anteriores, pero vamos a recapitular. Y si no te aprobaban eso, pues abogado, usted lo puede decir mejor que yo, era bien difícil que esa persona pueda entrar a Estados Unidos. No, Abraham, y ahí tengo que coincidir completamente contigo y tengo que ir un poco más. Si el juez, en ese panorama que tú estás poniendo, si el juez lo volvía a negar, Abraham, la ley dispone que tiene una orden de deportación expedita y que no puedes venir a los Estados Unidos en 5 años, no puedes venir a los Estados Unidos. Y lo más lamentable de eso es que la ley dispone que esa decisión del juez no es apelable.
no es apelable, imagínate. Entonces, básicamente eso ocurría en el pasado, entonces había cierto respeto. Espérate, pero es que yo no sé eso del miedo creíble. Entonces se creó un sistema de desinformación bien complejo donde no vale, tú pasas, eso te dan unos papeles, el siguiente día sale, máximo 3 meses y después aplicas a lo que llaman asilo y te dan un permiso de trabajo y con ese permiso de trabajo, pues mira, te lo dan por 5 años, después tú ves qué pasa y reúnes un dinero y te regresas a tu país con una ligereza que preocupa. Y entonces nuestro mensaje principalmente el día de hoy es cómo puedes ocuparte básicamente para evitar una deportación. Mira, Abraham, lo que yo siempre le aconsejo a las personas que me llaman a la oficina, a las personas que me contactan, es que una vez cruzaste la frontera, si es que tienes miedo de regresar a tu país, hay que comenzar a trabajar inmediatamente, Abraham. Mira, aunque hablamos de asilo en episodios pasados, no cubrimos un aspecto muy importante. El asilo tiene esta función, a mí me gusta llamarle como un manto protector en contra de la presencia ilegal. ¿Okay? Entonces tenemos muchos inmigrantes que cuando vienen por la frontera les han dado un parol por 1 año. Y mientras ese parol esté vigente, ellos tienen un estatus regularizado en este país, Abraham. ¿Entiendes? Pero ¿qué pasa? Esperan entonces a que pasen 6 meses sin poner su asilo. ¿Okay? Y ahí es donde la presencia ilegal viene. Y entonces... tienen un parol y ese parol les permite tener estatus regularizado y mientras tengan ese parol vigente podemos hacer otros procesos por ellos. Podemos incluso evaluar si son atletas o si hay algún empleador que los quiera pedir o si se puede hacer algún tipo de certificación laboral, etcétera, 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 Abraham. ¿Qué otras alternativas? Exacto. Pero si acumulan presencia ilegal, Abraham, ya nada de eso es opción. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? El asilo es de los pocos procesos que protege al inmigrante en contra de la presencia ilegal. ¿Okay? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si es que tienes miedo de regresar a tu país, tenemos que empezar a trabajar en un proceso de asilo, Abraham. Lo sometemos antes de los 6 meses, se frena la presencia ilegal por completo y tenemos procesos alternos para estos amigos inmigrantes, Abraham. Exacto, lo que siempre decimos, tener un proyecto migratorio. O sea, no es solamente, y eso es importante, yo siempre digo a los latinos en las conferencias que hacemos, mira, tú hoy estás llegando y estás, como dice, no tienes nada que perder. ¿Sí? Tú puedes capitalizar esto de una manera que es arriesgar, esforzarte, porque realmente no tienes nada que perder. Pero también muchas personas lo toman desde el aspecto negativo. ¿En qué sentido? De que, bueno, reúno y me voy. Pero cuando pasa 1 año, 2 años, tú en Estados Unidos, de repente tus hijos hablan más inglés que español, conseguiste una buena oferta de empleo, de repente te comienzas a adaptar a Estados Unidos, tú comienzas a pegar muchísimo a este país, pero ya va. Cuando llegaste tenías la mentalidad equivocada y hiciste un asilo genérico o tal vez ni siquiera lo hiciste o lo hiciste después del año. Entonces, abogado, retomando el tema inicial, porque este tema del asilo a nosotros nos apasiona muchísimo, por eso siempre nos metemos en ese mar profundo, pero ¿qué podemos esperar como medidas migratorias para este próximo año? Mira, Abraham, bien es cierto que se ha estado hablando muchísimo en distintos medios de comunicación, ¿ok? Y una de las cosas que se está especulando mucho es o que se va a mantener el proceso de CBP-1, pero de una manera mucho más estricta, o posiblemente pudiese ser que regrese el programa Quédate en México, el MPP, en alguna otra versión, Abraham, porque como bien sabemos, anteriormente la Corte Suprema dijo que el MPP tal y como estaba no se podía hacer, ¿ok? No obstante, esta administración presidencial ha prometido que va a cerrar la frontera, Abraham, así que podemos esperar, número 1, programas tipo como el MPP, o incluso, Abraham, pudiésemos estar viendo cambios significativos ante la ley, Abraham. ¿Para qué? Para entonces remover beneficios migratorios como lo pudiese ser el TPS, etcétera, 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 Abraham. Así que tenemos que estar preparados ante todo, Abraham. Total, pero fíjese que una de las cosas que me llamó la atención, que no sé qué opina usted, pero yo recuerdo que Donald Trump en la anterior administración puso una condición, ¿no? Que las personas que habían pasado por un país diferente a su país de origen previo a ingresar a Estados Unidos, pues tuvieron la oportunidad de someter asilo en ese aquellos países, exactamente. Entonces, lo cual pues podría afectarle su aplicación de asilo. De que vamos a irnos primero al pasado. ¿Cómo afectó esto a los inmigrantes en ese momento, abogado? Y en este punto, si se volviera a reactivar esa medida, ¿cómo podría afectar a las personas que ya sometieron asilo? Mira, Abraham, terrible. Me acabas de hacer una pregunta que es multiparte. Vamos parte por parte.
Lo primero, ¿cómo afectó esto a estas personas? Terrible, ¿verdad? En mi experiencia. ¿Por qué? Porque lo que esa regulación disponía es que un inmigrante, como bien tú dijiste, que pasó por un tercer país y no pidió asilo en ese país, no puede pedir asilo en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no buscaste protección en un país anterior. Okay. Y lo que la ley busca básicamente responderse es, ¿por qué mi país te tiene que proteger? Y México no te pudo proteger, no te pudo proteger Nicaragua, no te pudo proteger cualquiera de los otros países que tú pasaste por ahí. Así que antes de pedirme asilo a mí a Estados Unidos, tienes que pedirlo en aquellos países. Si no lo hiciste, eres inelegible al asilo. Ahora, la ley igualmente hay una manera como de hacerle circunferencia a ese proceso, Abraham, y es demostrando que en aquellos países no tuviste la oportunidad de buscar asilo, o que aquellos países son igual de inseguros o más inseguros que el tuyo, Abraham. Y de esa manera entonces podemos buscar la vuelta a ese proceso. ¿Cómo pudiese afectar un proceso similar nuevamente a los inmigrantes? De manera terrible, Abraham, de verdad te lo tengo que decir. ¿Por qué? Porque nos encontramos en la misma encrucijada. Hay que explicarle al gobierno por qué no pediste asilo en ese tercer país. Es decir, que podemos esperar un aumento de los estándares de elegibilidad para el asilo. O sea, mucha más exigencia de parte de los jueces, mucha más exigencia de parte de los oficiales de miedo creíble. Señores, por eso es que usted no puede estar así como que caído de la mata, así como que bueno, ¿qué es eso del asilo? Usted debe educarse, usted debe buscar la ayuda profesional de un abogado de inmigración, usted debe involucrarse con este proceso y entenderlo. Porque algo que a mí me ha llamado la atención, abogado, en todos estos años trabajando con inmigrantes, es que muchas veces la gente sale mal en la entrevista de miedo creíble, no precisamente por tener un mal caso, sino por el desconocimiento de lo que significa esa entrevista, de todos los aspectos que el Departamento de Estado evalúa o toma en cuenta, en consideración para aprobar un asilo, y caen redondito en las trampas del oficial y generan comentarios, incluso a veces hasta por nervio. Sí. Porque piensan de que si dicen la verdad, que realmente la verdad es lo que le beneficia, pues estarían perjudicando el caso y se van por la izquierda, y resulta que por la tangente, y resulta que eso, en vez de mejorar o favorecer el caso, lo perjudica. Entonces, es momento, estimados, de tomar acción clara en el asilo, no esperar estar en una individual o tener la soga al cuello pues para tomar acción. Abogado, ¿qué otra proyección usted cree que podríamos esperar este 2025? Mira, Abraham, en mi opinión, además de que se eleven los estándares del asilo, también podríamos entonces estar viendo una reducción en los países que son protegidos por el TPS, Abraham. Porque esto, mira, regularmente quien puede designar qué país puede ser beneficiario o no de TPS es el Secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Y eso lo hace mediante una ley que el Congreso aprobó anteriormente. Así que, ¿qué es lo que yo veo, Abraham? Pueden pasar una de dos cosas. O se reducen los países protegidos por el TPS, o en efecto, que es lo que se ha rumorado hasta hace unos días, pudiesen de raíz erradicar el programa del TPS. Claro, pero eso también podría llegar a ser un conflicto, abogado, en cuanto a la Corte, porque estamos hablando de que podría decir, si el gobierno dice no le renovó más el TPS a los venezolanos o a los haitianos o a los nicaragüenses, ¿no podría caer eso en un ámbito de discriminación? Sí y no, Abraham, te voy a explicar porque mira, el TPS, lo primero que tenemos que tener en consideración es que es una ley promulgada por el Congreso. ¿Okay? Y la ley lo que dice es que, como bien dije, el Secretario de Seguridad Nacional es quien dice las condiciones en X y X país están tan y tan afectadas que para los nacionales de ese país no es algo seguro que puedan regresar a su país. ¿Okay? No van a estar a salvo en su país. Okay. Así que yo, Secretario de Seguridad Nacional, digo que por los próximos 2 años Venezuela va a estar protegido por el TPS. Quien puede renovar o no eso de manera discrecional es el Secretario de Seguridad Nacional. ¿Okay? Así que la palabra lo dice, es un aspecto discrecional. Y bueno, vemos que, por ejemplo, en el caso de Haití, si mi memoria no me falla, corrígeme si me equivoco, creo que el beneficio del TPS surgió por un terremoto. Sí. Sí, y fíjese que ya eso pasó hace muchos años y el beneficio sigue activo para todas esas personas que se beneficiaron en ese momento. Sí, no, porque mira, el TPS, la intención original de cuando se aprobó la ley del TPS era proteger a estas personas
por algún tipo de desastre que hubiese pasado en su país. Y cuando hablo de desastres, no es necesariamente desastres naturales. Pueden ser desastres naturales, desastres políticos, puede ser inestabilidad en la seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el caso de Haití, como bien dice, empezó por un terremoto. Posteriormente hemos tenido otros asuntos muy lamentables. En el 2021 le quitaron la vida al presidente de Haití. Y entonces ahora son grupos al margen de la ley quienes están llevando el país, y por eso es que se ha seguido extendiendo el beneficio para estas personas. Ok, fíjense cómo las circunstancias son las que van dictando básicamente el tiempo que puede durar el beneficio del TPS. Señores, lo cierto es que tener el TPS, porque muchas personas dicen que no, yo para qué voy a aplicar si, no sé, a lo mejor el presidente Trump lo va a quitar en enero. Señores, eso es incierto. Nosotros, hay muchas cosas que se dicen también por campaña política. El abogado ha escuchado y todos escuchamos de que es parte de lo que él propone, ¿no? Cortar con el parol humanitario, cortar con el TPS, pero también dentro de campañas políticas se dicen muchas cosas y también los tiempos se desconocen. Son 4 años de administración, de repente el TPS lo decide cerrar o eliminar en el segundo año y se enfoca al principio en las deportaciones. Realmente el orden en que él va a hacer esto o si realmente lo va a hacer se desconoce. Error sería pues no aplicar a este beneficio. Eso es, Abraham, error garrafal, como dicen en Puerto Rico. Ok, mira dónde llega la extensión de aplicar o no aplicar al TPS. Yo he tenido clientes, Abraham, que estando en la corte de inmigración, porque tenemos el TPS aprobado o tenemos el TPS en proceso, el juez dice, ¿sabes qué? Como tú tienes un beneficio alterno a la corte, yo te voy a sacar de los procesos de la corte. Y eso tiene un poder increíble, ¿verdad? Estamos cogiendo a este inmigrante que estaba expuesto a una posible orden de deportación y lo estamos llevando nuevamente a la etapa administrativa. O sea que este inmigrante pudiese tener todas oportunidades con su asilo. Abraham puede volverlo a presentar en USCIS y USCIS le puede dar una entrevista y si lo aprueban, santo y bueno. Al año lo hacemos residente. ¿Ok? Si no lo aprueban el asilo en USCIS, volvemos a la corte. Correcto. Pero en esa cantidad de tiempo pueden pasar muchísimas cosas, Abraham. Y también podría estar un empleador americano, pues, estar interesado en pedir, en reclutar personal. Tú solicitaste empleo, quedaste seleccionado, obtuviste el beneficio y eso puede ocurrir gracias a estar protegido precisamente con el TPS, como lo decía el abogado. No, exactamente, Abraham. Mira, y ahora que mencionas eso, me trae a la mente un ejemplo espectacular, Abraham. Tú sabes que a ciertas nacionalidades le han aprobado el parol humanitario de los 2 años. Correcto. Muchas de estas personas entraron con ese parol humanitario y durante su primer año han decidido hacer nada. Error garrafal, como siempre decimos acá, Abraham. Estas personas cuando entran, como bien dije, tienen un estatus privilegiado porque están aquí legal en los Estados Unidos, están aquí de manera legalizada. Así que todos aquellos beneficiarios de este parol humanitario tienen la oportunidad de poderse hacer residentes a través de una certificación laboral, Abraham. ¿Por qué? Estas personas, mira, sencillo, estas personas no han acumulado presencia ilegal, Abraham. Estas personas están en los Estados Unidos de manera legal en los Estados Unidos. Así que por consiguiente, podemos hacer el proceso de la certificación laboral dentro de los Estados Unidos y como han mantenido estatus legal, se hacen residentes acá adentro, Abraham. Exacto, ¿no? Y de hecho mucho de nuestra comunidad de abogados, porque hay profesionales de origen venezolano que tienen, por ejemplo, posgrado, doctorado, son personas que tienen potencial a lo mejor por una visa de B2, de profesionales o incluso influencers, artistas, conferencistas, deportistas que entraron con parol y básicamente, obviamente bajo el análisis de un abogado de inmigración podrías también aplicar o podrían intentar aplicar la visa de B1 y ajustar estatus. O sea, el punto está en no quedarte en la zona de confort. Allí yo tengo parol 2 años. De hecho, la gran mayoría de abogados esperaban que esta I-94 de 2 años se le iban a extender. O sea, el Departamento de Estado hizo algo que desde mi punto de vista es histórico. O sea, nunca antes, creo, en mi ignorancia, según lo que he investigado y en lo que se ha visto que una persona que no es americana, que puede o no puede ser tu familia, te pueda pedir para que tú ingreses legalmente con permiso de trabajo por 2 años a los Estados Unidos. Y más complejo es decir, bueno, de eso seguramente me lo van a extender. Y mucha gente no desarrolló un plan, no buscó una cita con un abogado de inmigración, no buscó qué alternativas podría usar para ajustar estatus. Abraham, y eso ha sido un error terrible. Fíjate, mira, el Departamento de Seguridad Nacional ya dijo que no va a extender.
esa I-94. Así que todas aquellas personas que todavía les queda un tiempo razonable de su I-94 tienen que comenzar a actuar ahora. Correcto. Abraham, tienen que comenzar a actuar ahora. Mira, Abraham, muchas de las visas que tú has mencionado tienen algo que se llama el Premium Processing, Abraham. Y como hablamos en un episodio anterior, el Premium Processing lo que garantiza es que el gobierno te tiene que dar una respuesta de sí o no en 14 días, Abraham. ¿Okay? Así que muchas de estas personas que pudiesen ser elegibles, por ejemplo, a la visa, Abraham, la visa de deportista, esa visa califica para el Premium Processing, Abraham. Así que todas aquellas personas que entraron con este paro humanitario y son deportistas, pudiesen aplicar a la visa O, y en 14 días el gobierno les pudiera dar una respuesta de sí o no. Correcto. De hecho, tuvimos un colega pidió a un productor de marketing a través de la visa O, una persona súper destacada que calificaba obviamente para este perfil. Entonces, señores, la misa está servida, decía mi abuela. Entonces, básicamente el punto está, abogado, que nosotros como latinos tenemos la cultura desafortunada de dejar las cosas a última hora, de esperar, tú sabes, una noticia desalentadora, de esperar algo que realmente nos asuste para ir a buscar y tomar acción. El mensaje es claro y me gustaría pues que aquellos que tengan el entendimiento de poder apreciar esta sugerencia de parte de nosotros, señores, planifique su residencia permanente. No va a llegar del cielo. Más allá de asustarse solamente por cambios migratorios, busque una asesoría legal de parte de un abogado de inmigración, como por ejemplo nuestro abogado Juan, y tenga claro cuáles son los beneficios que usted podría tener, opciones para tener un estatus legal en los Estados Unidos. Pero no va a tocar la puerta de tu casa un beneficio migratorio de Green Card, ¿sí? Eso de hecho yo le decía en esos días al equipo, eso es un pensamiento todavía que arrastramos de nuestros países. Facilista, así como que no, bueno, vamos a ver si aprueba una ley, un beneficio para que me den residencia. Señores, emprende acción, planifíquelo, tome como objetivo el convertirse en un residente permanente. Mira, yo no conozco a nadie, no sé usted, abogado, bueno, hay gente que sí le ha caído del cielo, así que, por ejemplo, el hijo lo pidió, pero generalmente las personas que han decidido emigrar a Estados Unidos y que han logrado su residencia permanente, tuvieron que planificarlo. Tuvieron que ir a sentarse en una oficina como la de usted, encontrar cuáles son las opciones que tienen e invertir en su proceso migratorio. Sí. Y ojo, y esto es algo muy común, no hay certeza de aprobación. Porque la gente quiere la zona segura. No, usted me garantiza, abogado, que seguro que me van a dar. Mira, Abraham, yo siempre, y eso yo prefiero decírselo a mis clientes mirándolo los ojos así. Yo siempre prefiero hablarles claro. Abogado, ¿cuánto por ciento tú me garantizas de que me aprueben mi caso? Un 50-50. Yo lo que te puedo garantizar, y cualquier abogado decente lo que te puede garantizar, es que va a trabajar al 200 o 300% para garantizar el mejor resultado posible. En tu caso, la aprobación de un caso de inmigración, uno depende de muchísimos factores. Correcto. Abraham, y no hay, como bien mencionaron, no hay espacio para improvisar. Ahora, no hay espacio para improvisar. En el momento en el que comenzamos a improvisar, es el momento en que las cosas comienzan a ir mal, Abraham. Hay que planificarse. Punto. Correcto. Hay que planificarse. Correcto. Señores, sencillo. La improvisación produce errores. En inmigración no se puede tomar eso como de ligera, así como que, bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a aplicar un asilo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Tienes que tomar un plan, qué opciones, mira, poner las cartas en la mesa. Tengo un familiar que me puede pedir, o a lo mejor mi pareja es americana, yo tengo tal profesión, yo creería que si yo tengo fe, soy disciplinado y todos los días aplico a ofertas de empleo, puedo conseguir una empresa pues que pueda pedirme por una certificación laboral, pero eso se consigue justamente de manera intencional, ¿sí? Avanzando, tomando acción, planificándolo. Y bueno, abogado, ¿qué podemos decirle como conclusión a toda esta comunidad que hoy estás con incertidumbre, asustada de que probablemente se avecinen tiempos difíciles en el año 2025 en el ámbito migratorio? Mira, Abraham, la planificación es la clave, ¿okay? La planificación es la clave. ¿Por qué digo esto? En el camino migratorio, aunque bien es cierto que todos los inmigrantes vienen a este país con una meta, con conseguir su green card, durante el camino podemos tener diferentes opciones, ¿entiendes? El mismo ejemplo de ahorita, aquellos que aplicaron al asilo antes de los 6 meses pudiesen ser elegibles a una certificación laboral. Y fíjate que si bien es cierto que tenían miedo de regresar a su país, tuvieron un proceso alterno. Aquellos que entraron de manera legal a este país también.
Así es. Los deportistas, influencers, todo este tipo de personas tienen la posibilidad de convertirse en residentes legales permanentes, incluso aquellos que han entrado de manera irregular a este país. Mensaje claro para nuestros amigos: Abraham, la planificación es la clave. La planificación es la clave y tenemos que tener un camino claro y seguro. Así es, mi querido inmigrante, te invito a salir de la isla del algún día seré residente y toma acción, ¿sí? Conéctate con la educación, conéctate con profesionales altamente competentes. Yo siempre le digo a la persona, mira, lo único que se puede garantizar, como en este caso nuestro abogado como experto en inmigración, es su esfuerzo, ¿sí? Pero el paso de fe, cuando una persona hace, por ejemplo, una visa B1, una visa B2, que es un proceso que en las clases siempre lo decimos, ¿no? Un proceso complejo, largo, que requiere mucha documentación y que no es para nada garantizada la aprobación, que es lo que hace que muchas personas logren la residencia a través de esta plataforma, a través de estas visas de inmigrantes, que pusieron el pie fuera de la balsa, que intentaron, que decidieron apostar a la posibilidad, porque siempre en el ámbito migratorio lo que podemos ver son posibilidades, nunca certeza. Y bueno, para todas estas personas que nos están viendo, les invito a suscribirse a nuestro canal. Yo soy inmigrante. Este podcast vamos a estar siempre con nuestro invitado especial, nuestro abogado Juan Rosa Rosado, y todo indicando pues alto valor para ustedes como comunidad. Déjenos también en los comentarios qué temas les gustaría pues que podamos desarrollar junto a nuestro abogado y que sea de mucho interés y de mucho valor para ustedes. Suscríbase y compártelo con ese amigo o amiga que está con esa incertidumbre de lo que podría pasar este próximo año 2025. Gracias, abogado. Gracias, Abraham. Gracias a nuestros amigos por prestarnos de su tiempo. Agradecido. Hasta la próxima.